Estimados señores, muy buenos días. El Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, nos dejó un mensaje. La educación es la mejor arma que tenemos para mejorar el mundo. Hoy les vengo a presentar el proyecto Infraestructura para el Desarrollo con Excelencia Educativa con sello minero, que ha sido desarrollado bajo la modalidad de obras por impuestos con el Ministerio de Educación y financiado por Sauder Perú. Muy bien. Perdón. Las regiones de Tacna y Moquegua en los últimos 10 años están ocupando los primeros lugares en la evaluación de censo de estudiantes, promovido por el Ministerio de Educación. Con los logros obtenidos, Sauder Perú inicia la transformación de la minería, sembrando un futuro camino a la excelencia educativa y con un acceso de educación de calidad. Las regiones de Tacna y Moquegua, a través del Ministerio de Educación, creó los colegios de alto rendimiento en los años 2014 y se pusieron en funcionamiento el 2015. Bajo este concepto, nosotros como Sauder desarrollamos un objetivo de impulsar la excelencia educativa con sello minero. Como bien mencionamos hace un momento, cuando fueron creadas estas instituciones, los colegios de alto rendimiento en las regiones de Tacna y Moquegua, estas fueron instaladas en lugares temporales, donde fueron asignados en unos institutos de educación superior. Para el caso de Tacna fue el Instituto Superior de Jorge Basadre y para el caso de Moquegua fue el Instituto Superior Mercedes Cabellos. Bajo estas condiciones, las regiones de Moquegua y de Tacna sufrían de no contar con espacios educativos que reúnan calidad en la educación exigidas por el Ministerio de Educación. Sauder Perú, encaminado a la solución del problema, identificó y sembró tres cimientos importantes para poder desarrollar y hacer concreto el proyecto. El valor compartido, donde el Ministerio de Educación, Sauder Perú, sumen esfuerzos para desarrollar importantes proyectos en beneficio de la comunidad. Corresponsabilidad, donde la suma de todos los esfuerzos, Estado, comunidad y Sauder Perú, logran hacer realidad los colegios de alto rendimiento. La sostenibilidad, con una infraestructura totalmente nueva que reúne las condiciones adecuadas y modernas para poder desarrollar una educación de calidad con sello minero. Para lograr todos estos objetivos trazados camino a la solución, llegamos a sostener la gestión de proyectos articulando todos los procesos en el desarrollo de un proyecto. Con los proyectos culminados, los colegios de alto rendimiento de las regiones de Tacna y Moquegua, Sauder Perú comienza una historia donde hace realidad la infraestructura especializada con una calidad educativa, llegando a beneficiar a más de 600 estudiantes cada año, contribuyendo así al desarrollo sostenible en la educación de calidad,
asegurando que se tenga infraestructura adecuada para los alumnos en donde desarrollen adecuadamente sus capacidades y se desempeñen de lo mejor. Reducción a la desigualdad, donde alumnos de zonas rurales también tengan oportunidades para poder desarrollar sus habilidades a fin de un desarrollo sostenible de cada uno de ellos. Alianzas para lograr los objetivos. Importante, a través de la modalidad de obras por impuestos se logró articular esfuerzos de alianzas donde los gobiernos locales, los gobiernos locales, regionales y así nacionales y Sauder Perú logran cumplir un objetivo importante: construir 2 infraestructuras totalmente nuevas y adecuadas para poder desarrollar las capacidades de los alumnos de alto rendimiento. Como dato, cada colegio de alto rendimiento tiene 300 alumnos, los cuales el 38% provienen de la zona rural. Un 42% se encuentra en condición económica de pobreza y pobreza extrema. Es importante mencionar que nosotros construimos un futuro para sembrar una excelente calidad en educación. Muestra de ello, prueba que la minería, a través de un sello minero, hace realidad una necesidad, la cual se ve reflejada a través de las imágenes que nosotros les compartimos y que la suma e integración de entidades nacionales, la comunidad educativa y Sauder Perú pueden realizar proyectos con excelencia educativa a través de un sello minero promovido por Sauder Perú. Con las 2 infraestructuras construidas para los colegios de alto rendimiento, esta iniciativa va más allá de una infraestructura. Ha sembrado un futuro, impulsando sueños y elevando un estándar educativo. Asimismo, contribuyendo a un desarrollo sostenible, bajo un modelo articulado y eficiente, donde hizo realidad los sueños de muchos estudiantes a través de Sauder Perú, bajo el proyecto de infraestructura para la excelencia educativa con sello minero. A continuación, presentaré un video. El futuro del Perú empieza aquí, en cada aula y en cada talento que crece con esfuerzo y dedicación. Los colegios de alto rendimiento en Tacna y Moquegua, construidos mediante obras por impuestos, son más que infraestructura. Son espacios que transforman vidas y abren oportunidades a estudiantes destacados. Es un orgullo para nuestra región. Formamos jóvenes con valores, disciplinados y creativos, capaces de enfrentar los retos del futuro. Para mí, estudiar en el COAR es adquirir una serie de oportunidades para poder convivir con diferentes personas que tienen mi misma capacidad o de por sí cumplir mis metas y objetivos. El COAR cumple un desarrollo excepcional para nosotros los jóvenes, ya que con esta metodología nosotros podemos cumplir nuestras metas y objetivos, como poder estudiar en el extranjero o de por sí estudiar en el mismo Perú. Estudiar en el COAR significa para mí acceder a oportunidades únicas en la vida, desde académicas hasta la formación integral. Todo realmente es una oportunidad para crecer como persona y como contribuyente a mi comunidad. Aquí los estudiantes pueden encontrar un espacio en el cual potenciar sus habilidades y talentos académicos, artísticos y deportivos. Me siento bastante orgullosa de estudiar en el COAR porque presiento de que aquí es el lugar donde voy a poder desarrollarme como persona y como agente de cambio para toda mi comunidad.
Cada rincón está diseñado para potenciar el aprendizaje. Laboratorios, bibliotecas, residencias, polideportivos, piscina olímpica y más. En alianza con el Ministerio de Educación, Southern Perú también construye el COAR Apurímac y pronto hará realidad los de Arequipa y Cajamarca, beneficiando a un total de 1.500 alumnos, porque creemos que la educación es el verdadero motor del futuro. Por lo visto, vemos que la minería es una muestra que puede transformar la educación a una excelencia educativa. Para los siguientes proyectos, como bien lo escuchamos en el video, seguiremos bajo la línea de transformar una infraestructura para el desarrollo, para la excelencia educativa con sello minero, en donde a través de la modalidad de obras por impuestos Southern Perú continuará financiando proyectos que serán realidad, como es el COAR Tacna, el COAR Arequipa, el COAR Apurímac y el COAR Cajamarca. Importante seguir considerando ciertas recomendaciones. Asegurar la sostenibilidad operativa, que es importante para el desarrollo de todo proyecto. Fortalecer la formación docente en enfoque pedagógico COAR, ya que nos ayuda a lograr grandes resultados a nivel nacional e internacional. Y asimismo impulsar programas que vinculen con la industria minera y la innovación. Quiero agradecer a Southern Perú, que gracias a su voluntad podemos desarrollar proyectos de excelencia educativa. Asimismo, a todo el equipo técnico que ha logrado este resultado de poder poner en funcionamiento de operatividad estas dos nuevas infraestructuras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan. Quisiera preguntarle si alguno de ustedes tiene alguna intervención, alguna pregunta que hacerle. Entonces yo sí me permito una. Quisiera, Juan, bueno, la construcción, como tú muy bien has dicho en la exposición de los colegios, no es solo la infraestructura, ¿no? Hay muchas cosas que hacer y en el proceso de construirlos uno encuentra una comunidad educativa. Y esa comunidad educativa uno encuentra al Estado, que pone una serie de requisitos y una serie de protocolos, procedimientos y cosas, y también encuentra a la comunidad de profesores, los alumnos, ¿no? Entonces quisiéramos, si nos puedes contar un poco más, ¿cómo fue este enlace con esta comunidad educativa? ¿Cómo fue su relación con el Estado para poder hacer la construcción de los colegios? Y cómo si hubo un diálogo con los profesores, con los directores de los colegios. Muchas gracias por tu pregunta. Bien, esta historia nace a partir de una necesidad, como lo contamos en la presentación, donde los COAR o los colegios de alto rendimiento en las regiones de Tacna y Moquegua no contaban con una infraestructura propia para cada uno de los colegios. En coordinación y articulación del gobierno local, el gobierno regional, promovimos con el Ministerio de Educación para poder desarrollar estos proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos, en donde se fijó un camino con objetivos claros por todas las partes, en este caso puntual, el Estado, la comunidad educativa y Southern Perú, a fin de poder llegar a hacer realidad los colegios. Para poder llegar al funcionamiento, a la operación, no fue fácil. Les comento que
ni bien iniciamos el desarrollo de los expedientes técnicos, llegó la pandemia. Y eso fue un obstáculo que con voluntad, apertura de todas las partes pudimos superar. ¿En qué sentido? Que en plena pandemia comenzamos a desarrollar los expedientes técnicos para ambos colegios. Resultado de ello, cuando tuvieron apertura de la pandemia para poder tener una presencia física en todos los aspectos, pudimos iniciar los colegios. A partir de ahí, la comunidad educativa fortaleció su confianza en nosotros como Sauder Perú en el cumplimiento de nuestros compromisos, los cuales la empresa Sauder Perú, en lo que se compromete, firmemente lo cumple. Clara señal es continuar con este proyecto de infraestructura, con excelencia educativa, con sello minero, los cuales se van a ver reflejados en nuevas regiones, que es el Colegio de Alto Rendimiento acá en Arequipa, el Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac, que hemos iniciado su desarrollo, y próximamente el Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Sánchez. Y a continuación invitamos al señor Alonso Hidalgo, quien expondrá el tema Análisis multiescalar del contexto en evaluaciones de riesgo en derechos humanos para el sector minero. Por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a mis colegas que están aquí compartiendo conmigo en el panel. No quería dejar de mencionar que este trabajo es parte de una coautoría también. Mi colega Yerit Peyache, coautora del artículo, está aquí en la sala también, a cualquier consulta que tengan. Bueno, quisiera empezar un poco hablando del título, ¿no? Análisis multiescalar. ¿Qué es una escala? Una escala es una medida, es una métrica, ¿no? Es una regla, básicamente. Y hay múltiples escalas, ¿no? Desde escalas territoriales, escalas administrativas, escalas sociales, pero tenemos un sector que es profundamente sectorial, es decir, al momento de gestionar permisos, al momento de aprobar una IGA, al momento de tramitar procesos administrativos, básicamente nos ceñimos a un sector que se relaciona con un par de actores a nivel nacional y regional. Y sin embargo, estamos una industria que genera impactos a nivel de distintas escalas, territoriales, sociales, administrativas, políticas, ni qué hablar de estructuras tradicionales de comunidad. En este sentido, si es que nosotros realmente queremos predecir impactos y gestionar impactos, tenemos que hablar de múltiples escalas y cómo podemos empezar a dialogar entre múltiples escalas y poder empezar a tener instrumentos que nos permitan abordar a estas escalas. Entonces, enfocados únicamente en el aspecto de derechos humanos y enfocados únicamente en el aspecto de gestión de riesgos, queremos hacer este pequeño aporte de una metodología que nos permita trabajar a nivel de escalas. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que nos inscribimos? Bueno, básicamente, identificar riesgos en derechos humanos se ha convertido en un diferencial estratégico para la industria. Cuando hablamos de sostenibilidad, de licencia para operar o licencia social, es clave considerar de qué modo es que nuestras operaciones y los proyectos mineros respetan y promueven el respeto a los derechos humanos en el entorno, a los derechos fundamentales de las poblaciones. Pensar en derechos humanos es ir mucho más allá de las características regulatorias del país o de las obligaciones que tiene el país de hacer respetar los derechos humanos, ¿no? Estamos hablando básicamente de un tema que incide directamente en la reputación y legitimidad de las operaciones a nivel local, pero por otro lado incide también en la manera como las poblaciones experimentan al sector minero. Pero ¿cuál es el desafío? El desafío es
anticiparnos al riesgo. Y anticiparse al riesgo, como mencionaba, en un contexto en donde interactúan múltiples escalas, es complejo. Nuestra industria es compleja, nos desarrollamos en entornos complejos, proclives a la conflictividad, y no tenemos instrumentos que nos ayuden a adaptarnos. Entonces, si es que nosotros estamos hablando de que predecir riesgos en derechos humanos o integrar los riesgos en derechos humanos a nuestra gestión integrada de riesgos, tiene beneficios en términos de reputación, acceso a capital, por así decirlo, digamos, en banca o en fondos sostenibles, cumplimiento normativo y competitividad global en general, tenemos que, en primer lugar, tener herramientas que nos ayuden a ajustar el comportamiento del riesgo a nivel de distintas escalas, o sea, entender cómo es que este evento catalizador del riesgo se comporta a nivel de diferentes escalas. Por otro lado, que sirva también para determinar la probabilidad del riesgo sin necesidad de que hayan antecedentes previos, porque aquí nos enfrentamos a un desafío. Muchos de nuestros instrumentos de gestión de riesgos son operativos y se basan en función a la ocurrencia de eventos previos que, digamos, nos pueden decir, oh, esto ocurrió una vez cada 5 años, y en función a eso decimos que la probabilidad es baja, media, alta. Sin embargo, cuando hablamos de procesos sociales y cuando hablamos de impactos en derechos humanos, no podemos restringirnos simplemente a la ocurrencia previa. Tenemos que ver cómo es que a nivel de distintas escalas el riesgo se puede manifestar. Y ese evento catalizador que no te ha afectado en los últimos 10 años, puede haber, digamos, un efecto dominó que te pueda afectar de pronto de una manera gigante. Y tenemos muchos ejemplos a nivel nacional que nos confirman esto. Y en tercer lugar, un instrumento que nos ayuda a mejorar la calidad del análisis y que se ajuste a los estándares internacionales que muchos también de las empresas en las que nosotros trabajamos ya están adaptando. Cuando hablamos de estándares internacionales, nos referimos, por ejemplo, a estándares como los principios del Ecuador número 4, el ICMM, el Copper Mark, el IRMA, que ya incluyen aspectos de derechos humanos y que benefician o privilegian a aquellas empresas que pueden, digamos, integrar este aspecto de derechos humanos. En este sentido, nuestro principal objetivo es demostrar la importancia de esta metodología multiescalar para fortalecer la prevención de impactos en derechos humanos, dar algunos lineamientos para implementar este instrumento. Cuando esté publicado el artículo podrán leer a más detalle cuáles son las características de esta implementación y también discutir un poco sobre los controles o cómo podemos aplicar controles enfocados en este tipo de herramienta. Ahora, el espectro de la gestión de riesgos o la identificación de riesgos es bastante amplio, ¿no? Este proceso de identificación de riesgos está ahí en el corazón de los procesos de debida diligencia de derechos humanos, que podemos hacer toda una ponencia acerca de debida diligencia en derechos humanos. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué nos enfocamos en la probabilidad del riesgo? Es decir, nos enfocamos en un componente de un proceso que supone, digamos, un compromiso más grande que es la debida diligencia de derechos humanos. Bueno, la debida diligencia en derechos humanos es un proceso cada vez más adoptado por las empresas. Es una radiografía del momento de cómo es que nosotros estamos identificando riesgos y cómo los adaptamos a una gestión integrada y cómo es que esta gestión integrada puede desarrollar mecanismos de gestión, KPIs en función a los riesgos identificados. Pero la identificación de riesgos debería capturar la complejidad del contexto. La matriz del ICMM, que la vemos aquí en pantalla, ya integra este aspecto en sus bases de calificación, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de matriz 5x5 que suele utilizar el ICMM, que se basa en probabilidad y en severidad. La severidad es calculada utilizando criterios de alcance y escala de los impactos en derechos humanos, que puede ver el número de gente involucrada y, digamos, la gravedad de los impactos. Pero la probabilidad, que es el otro eje, el eje X, uno de los ejes más importantes para calcular ese nivel de riesgo, sigue estando en un estatus, por así decirlo, gaseoso en las distintas guías que nosotros tenemos para implementar. Entonces,
hemos visto desde nuestro trabajo en ERM cómo múltiples empresas abordan la probabilidad básicamente como la abordarían en cualquier otro tipo de instrumento operativo, es decir, utilizando criterios de antecedentes. Es decir, si me ha ocurrido una vez en los últimos 5 años, lo considero así, 2 veces en los últimos 5 años, así y así. Trascender este nivel de estadística, es decir, ir más allá de este antecedentes, nos obliga a hacer un ejercicio de análisis triple y que tiene que ser simultáneo, ¿no? En primer lugar, tenemos que aislar este evento catalizador y ver cómo es que se manifiesta a nivel de distintas escalas, ¿no? El evento catalizador del riesgo básicamente es pensar en que cada tema que está vinculado a los derechos humanos y que genera un impacto de los derechos humanos tiene un evento que lo puede catalizar. Es decir, por ejemplo, si hablamos de trabajo forzado, ¿no? Y estamos en un contexto de una empresa que tiene múltiples subcontratistas que trabajan a nivel de casas, donde mujeres hacen el lavado utilizando lavadoras, etcétera, pero existe la probabilidad que exista, por ejemplo, un nivel de explotación interna a nivel familiar en donde los niños de la familia también están participando en este trabajo de lavado de ropa. Entonces ahí estamos hablando de un evento catalizador. Pero si está invisibilizado, si está subreportado, subregistrado dentro de los instrumentos que tiene la empresa para detectarlos, tenemos que ver cómo es que se expresa a nivel nacional, sectorial y local. Entonces, a nivel sectorial, nosotros queremos ver cuál es la capacidad regulatoria que tiene el Estado y la capacidad de implementación de las regulaciones. Si hablamos de trabajo infantil, ¿qué leyes existen, digamos, a nivel de trabajo infantil? Y cuál es la capacidad de implementación que tiene efectivamente en las zonas en donde estamos interviniendo para prevenir el trabajo infantil. A nivel sectorial, nosotros tenemos que hacer un benchmarking de los riesgos a nivel del sector minero. Esto quiere decir identificar empresas pares que puedan haber abordado este problema o diagnósticos de la industria también y que nos permitan entender a través de indicadores cuantitativos y cualitativos cómo es que se ha abordado este riesgo en particular. Por ejemplo, trabajo infantil. Y finalmente, a nivel local, depender mucho de nuestros equipos locales, depender mucho de nuestros equipos de relacionamiento comunitario para ver cómo es que se expresan a nivel local. Entonces, la escala nacional, que es la calidad regulatoria, tiene algunas preguntas orientadoras, ¿no? Estas preguntas orientadoras se enfocan básicamente en que el Estado es el principal garante de los derechos humanos, eso sí es indiscutible, que existen leyes, pero que estas leyes no garantizan la implementación efectiva y que la calidad regulatoria es variable. Existe una brecha de implementación regulatoria. Entonces, nuestras preguntas deberían ser, ¿qué tan aplicables son las leyes y qué factores las limitan, ¿no? Aquí debemos abordar, por ejemplo, derechos relevantes que ya están aprobados en la legislación. ¿Quiénes son los titulares de derechos? No olvidemos que estas evaluaciones están enfocadas en el titular de derecho, no están enfocadas en la operación misma. Esto quiere decir que si vamos a ver a trabajadores contratistas, a comunidades, tiene que enfocarse que son ellos. ¿Y cuán efectiva es la normativa? Esto quiere decir qué tan aplicables son las leyes y qué factores limitan su implementación. Aquí vemos un ejemplo, estaba hablando de trabajo infantil, vemos que el titular de derecho en este caso son empleados y contratistas, vemos que existe una regulación asociada a nivel nacional, que existen tratados ratificados internacionalmente, pero a nivel país, digamos, vemos que si bien existe un alineamiento de los tratados internacionales, existen limitaciones estructurales y antiinformalidad en el mercado laboral que hace que algunas empresas locales sean más proclives a reproducir estas características de trabajo infantil. Ahora, a nivel sectorial, estamos hablando de un benchmarking de riesgos en derechos humanos. Este benchmarking nos tiene que permitir entender si el sector, si la actividad minera genera, contribuye o está vinculado a los riesgos en derechos humanos. Y utilizamos básicamente 2 indicadores, cuantitativos y cualitativos. Esto quiere decir que si existe alguna encuesta de percepción o existe algún estudio de algún colectivo, como por ejemplo Women in Mining, lo tomamos como cualitativo. Y si existe cuantitativo, y si existe algún diagnóstico de una ONG, puede ser como indicador cualitativo. Finalmente, a nivel local, dependemos mucho de nuestros equipos territoriales, como lo mencionaba.
Se trata de un componente dinámico, además. Si nosotros hablamos de los anteriores dos componentes, pongo evaluaciones que pueden hacerse una sola vez y pueden actualizarse de manera regular. En cambio, el componente local es pasible a poder actualizarse de manera periódica con apoyo de nuestros equipos locales. Tenemos esta propuesta de evaluación. Básicamente tenemos una escala del 1 al 5 en función de estos tres criterios y esto se puede integrar perfectamente a los puntajes que considera, por ejemplo, estándares como el ICMM. Ahora, ¿cuáles son algunas limitaciones de este enfoque? Obviamente la disponibilidad de datos locales es variada y depende mucho del estado del proyecto. Tenemos un proyecto en Greenfields y Brownfields con información de distinta calidad. En este sentido es muy importante la triangulación de información y la participación de la comunidad. No olvidemos que estos procesos tienen que ser participativos de alguna manera, ¿no? A través de grupos focales, a través de encuestas de percepción, pero tenemos que poder identificar estos riesgos, sobre todo a nivel local, con la participación de la gente. Y luego es muy clave la institucionalización de los derechos, de la gestión de derechos humanos a nivel del sector. Esto quiere decir capacidades técnicas, recursos adecuados y compromiso a nivel gerencial. Todo eso se puede desbloquear si es que a nivel institucional la empresa considera a los derechos humanos. Finalmente, como conclusión, tendría que decir que a nivel de gestión preventiva y legitimidad, la precisión del análisis se enriquece si asumimos que los eventos catalizadores actúan o se desenvuelven dentro de la gobernanza del sector extractivo y que el contexto de la industria extractiva es complejo. Por otro lado, el valor estratégico es que responde a órganos reguladores, inversionistas, que benefician esto a nivel de financiamiento y mejora la reputación corporativa y, digamos, el acceso a capital responsable. Y finalmente, si bien la aplicación práctica es compleja, la recopilación de datos nacionales y sectoriales se puede hacer una sola vez y la recopilación de datos locales es un ejercicio que es muy beneficioso que se tenga, digamos, de manera regular. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Si hubiera alguna pregunta, intervención, por favor. Ahí le van a alcanzar el micrófono. Hola, Alonso, ¿qué tal? Muy interesante tu exposición. Sí, mi pregunta va enfocada a más o menos la metodología que estás proponiendo. ¿Cómo se gestionaría un conflicto, ¿no?, entre un entorno nacional favorable y un contexto local tenso, ¿no?, en la estimación del riesgo de derechos humanos, ¿no? ¿Qué nivel debería pesar más en la toma de decisiones? En casos que existan, digamos, en desencuentros, por ejemplo, entre un entorno nacional favorable y un entorno local grave, eso tiene que expresarse en el nivel de riesgo. Recuerda que estamos hablando acá de probabilidad de riesgo que tiene que sumarse a niveles de severidad. Si es que la severidad de un riesgo, como por ejemplo podría ser falla estructural de los relaves que pueda generar daños a la salud de la población, ese es un riesgo que si de ocurrir sería catastrófico para la población. Si el entorno nacional es favorable en términos de que existe una regulación fuerte, pero el entorno local no es favorable en términos de que, por ejemplo, existe una situación climática que podría favorecer eso, entonces se tiene que ajustar el nivel de riesgo a nivel general para poder implementar los KPIs y los planes de acción necesarios. Técnicamente, dentro de lo que el ICMM te dice que si el nivel de riesgo llega al nivel alto, muy alto, se necesita un plan de acción. Nosotros consideramos que incluso a nivel medio se necesita un plan de acción, pero estos planes de acción tienen que ser aprobados por las áreas operativas y es importante el compromiso institucional para eso. ¿Una pregunta más? Hola, buenos días a todos y todas. Quería hacer un comentario adicional sobre el trabajo, más que nada enfatizando el tema de la metodología en sí, ¿no? Alonso bien mencionó que las guías referenciales que se utilizan para analizar los riesgos en derechos humanos, uno de ellos principal es la guía del ISMM. En el cálculo de probabilidad te establece, no te dice tal cual
1 a 5 veces, 5 a 10 veces, pero te dice, ha ocurrido una vez, o sea, te habla del tema de ocurrencia, ¿no? Pero como bien explicaba Alonso, estos eventos gatilladores de posibles afectaciones en derechos humanos no siempre son eventos que han ocurrido antes. Entonces, esta propuesta metodológica lo que busca es ajustar el cálculo de probabilidad a partir de esos 3 niveles, que son nacional, sectorial y local, a partir de información primaria, secundaria. Cuando Alonso hablaba sobre el tema de información primaria, de recoger información con la comunidad, se refiere específicamente al contexto local, que es donde hay que incidir mucho en la información de base que tenemos a partir de los trabajos que se hacen con la población cercana. Pero en los 3 niveles ponerles un valor del 1 al 5 en base a la posibilidad de que este evento se gatille en esas 3 escalas, ¿no? Y sobre esos 3 valores, digamos, 4, 3, 5, ¿no? O no sé, 3, 2, 5, considerando que, por ejemplo, el evento en un sector conflictivo a nivel local, pero tal vez favorable a nivel nacional, eso eventualmente te termina dando un valor que te determina la probabilidad del riesgo. Entonces, ese es, digamos, creemos el principal aporte, ¿no? El calcular la probabilidad no solo en base a la ocurrencia, porque hay eventos que, en temas de derechos humanos, en temas sociales, hay eventos que, o sea, nunca te han ocurrido antes y pueden ocurrir, y siempre estar haciendo esta identificación, sobre todo a nivel local, que es el sector más volátil, de qué eventos podrían gatillar, ¿no? Esta posible afectación. Un ejemplo muy concreto y que hemos visto es el tema de trabajo infantil, ¿no? Tal vez a nivel nacional la normativa ha avanzado muchísimo y gestiona mucho ese tema, pero a nivel local hay casos en los que se puede manifestar, ¿no? Y siempre tener eso mapeado y ver cómo eso se refleja en un riesgo y qué probabilidad te arroja ello en conclusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos también mucho a Alonso por esta brillante exposición, y ahora invitamos al señor Alex Villanueva, quien expondrá el tema Ganaderos de Altura, Desarrollo Ganadero Integral en Cajamarca. Buenos días a todos los asistentes. Realmente es un gusto para mí estar aquí en Perumín, dando a conocer el trabajo que venimos desarrollando allá en Cajamarca. Mi nombre es Alex Villanueva, yo soy director ejecutivo de Newmont Foncreagro. Somos una institución aliada de Newmont Yanacocha, y bajo el lema o bajo nuestro objetivo de crear valor y mejorar vidas, a través de una minería responsable y sostenible, desarrollamos una serie de proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias en el campo. En esta oportunidad, yo quiero presentarles un modelo de gestión territorial que articula a los pilares social, ambiental y de gobernanza, y que está generando bienestar para miles de familias que se ubican en las zonas altoandinas, alrededor de las operaciones de Newmont Yanacocha, en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca. Parece que no está avanzando. Ahora sí. ¿Me pueden ayudar con la siguiente, por favor? Perfecto, mejor. Estamos con razón. Ok, gracias. Cajamarca es una región eminentemente ganadera, con una tradición que data desde el siglo pasado. En Cajamarca se produce actualmente el 19% de la producción nacional de leche. 90.000 familias que habitan en toda esta cuenca importante lechera del país depende de esta actividad. En Cajamarca, desde el año 1950, un poco antes, se instaló la gran industria nacional a través de la empresa Nestlé. 3 décadas después llegó la empresa Gloria. Y estas empresas se han encargado de realizar el acopio y también de desarrollar de alguna manera
este sector. Cuando Newmont Yanacocha llega a Cajamarca, encuentra que el 55% de la población en su ámbito se dedica a esta actividad y que su principal fuente de ingresos es la venta de la leche. En unas condiciones, en una situación en la cual pues esta actividad familiar representaba una actividad de subsistencia prácticamente. Estas familias en Cajamarca enfrentan muchos desafíos. La zona donde desarrollamos esta actividad se ubica entre los 3.000 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde hay una marcada estacionalidad climática, meses muy lluviosos, entre diciembre y marzo, abril quizás, y meses también de un periodo de estiaje muy marcado, que hace que los sistemas productivos se vuelvan vulnerables ante estas condiciones. Sumémosle a esto que la gestión hídrica se realizaba y se realiza todavía tenemos esa deficiencia, de una manera poco tecnificada, de que el manejo, los sistemas de manejo de esta actividad productiva son deficientes, no hay asistencia técnica cercana, no hay acceso a información, no hay acceso a servicios profesionales, a créditos, a financiamiento. Entonces, todo eso decanta en una baja productividad. En una baja productividad y que trae como consecuencia ingresos que les permiten a las familias quizás cubrir algunas de sus necesidades. En ese contexto nace nuestro programa Ganaderos de Altura. Bueno, parece que tampoco quiere esto. Ahí está. Hoy día queremos evidenciar, nuestro objetivo es evidenciar cómo este programa, este modelo integral de gestión territorial contribuyó y contribuye a mejorar la calidad de vida de familias ganaderas en zonas altoandinas de Cajamarca. Este modelo que articula esfuerzos del Estado, de la empresa privada, del sector académico, de las organizaciones de productores, de las comunidades, y que está permitiendo, vuelvo a repetir, generar bienestar. Con este contexto se diseñó una estrategia, un modelo multiactor que integra lo ambiental, que integra lo social, que integra lo económico, que integra factores de gobernanza y que parte de la gestión hídrica, que incluye el desarrollo de capacidades locales, el mejoramiento de los sistemas de producción. Una vez logrado esto, generar valor agregado, promover asociatividad y gobernanza local e incluir procesos de innovación colaborativa, soluciones que contribuyan a dar más valor a esta actividad. Puedes poner, ahí está. Creo que se fue una. El agua es la base de todo. Sin agua no podemos hablar de sistemas productivos ni de ningún tipo de producción agropecuaria. Hacer una gestión hídrica sostenible y responsable significa asegurar el recurso hídrico para la producción, para los pastos en este caso. A través de Newmont Foncreagro hemos construido 402 microreservorios que permiten almacenar 865,000 y poco más metros cúbicos de agua. Se ha contribuido también a mejorar la infraestructura que existe en las comunidades. Más de 126 kilómetros de canales que han sido beneficiados a través del mejoramiento de esta infraestructura. Son más de 2.500 hectáreas de hectáreas de riego permanente que tenemos ahora. Son 2.500 hectáreas de pastos y de cultivos que están siendo beneficiadas. Pero esto no se ha hecho solo. Se han establecido alianzas con el Ministerio de Agricultura y Riego a través del Programa Subsectorial de Irrigación, con el Programa Agrorural,
con las municipalidades locales, con el gobierno regional a través de la Dirección Regional Agraria, donde en colaboración se ha podido trabajar y mejorar esta infraestructura. Y por supuesto, con la participación de las comunidades. Es importante en todo proyecto productivo generar competencias que nos permitan asegurar la sostenibilidad del modelo. 4.300 familias y poco más han participado de diversos procesos de capacitación y asistencia técnica, bajo los enfoques de aprender haciendo, bajo el enfoque de aprendizaje entre pares, muy importante, y 82 líderes comunales, líderes locales que tenían cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de empoderamiento en sus comunidades, se capacitaron como promotores veterinarios, que son las personas o los entes que están permitiendo dar continuidad a las actividades en campo. Recibieron entrenamiento en atención básica del ganado. Muchas veces el ganado en las comunidades se muere o disminuye su productividad, se va afectando porque no hay una atención inmediata y oportuna. Estos promotores acreditaron sus competencias ante el Servicio Nacional de Acreditación en Competencias Educativas, el CINEACE. Tenemos una alianza con ellos que está permitiendo a ellos fortalecerlos. Y algo muy importante es que este enfoque de fortalecimiento de capacidades incluye a la mujer, conociendo el rol, no solamente en esta actividad, creo que como todo en la vida la mujer juega un rol muy importante. Conociendo el rol, hemos logrado la participación de un grupo de mujeres que también desarrollan estas actividades. Habiendo logrado asegurar o mejorar la disponibilidad hídrica, el desarrollo de capacidades, es que recién impulsamos soluciones que mejoren la productividad, la rentabilidad y también la sostenibilidad del modelo. El pasto es la base de la alimentación del ganado productor. Hemos trabajado y hemos mejorado 4.060 hectáreas de cultivo de pastos adaptados a las condiciones de la zona. En alianza con el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, hemos trabajado un proyecto de control de enfermedades que afectan al ganado en la zona, como es la fasciola hepática, donde Cajamarca tiene una gran prevalencia, incidencia de esta enfermedad, que significa el 30% de pérdidas para el ganadero solamente por esta enfermedad. Hemos logrado reducirlo a niveles por debajo del 10% a través de un trabajo integrado, a través de un modelo que nos está permitiendo mantener por estos niveles y que el productor no se vea afectado. Se ha mejorado la calidad de los animales. Tienes buen pasto, tienes buena sanidad, tienes productores que están capacitados. Hay que incorporar animales que tengan mejores comportamientos productivos y que estén adaptados a las condiciones de la zona. Más de 5.600 vientres nuevos, vientres que han ingresado al ámbito y que son la base para la producción y la reproducción. Y en los últimos 2 años conocimos una experiencia de Perumín Inspira del año 2022 que estaba muy relacionada a la valorización de residuos orgánicos a través de la crianza de larvas de la mosca Hermetia lucens, que se produce una harina de alto valor proteico y que puede ser utilizada en la alimentación de diversas especies animales. Decidimos probar esta harina, esta proteína, esta bioproteína en ganadería. Hicimos un trabajo de investigación que duró aproximadamente 8 meses en alianza con la Universidad Nacional de Cajamarca y logramos demostrar que los valores productivos, la calidad, la composición de la leche no se ven afectados al utilizar este producto en una ración y la hemos comparado con la adición de soya, que es lo que normalmente se utiliza para la alimentación del ganado.
¿Y en qué radica la diferencia o la importancia, el aporte, el valor que nosotros queremos generar al sector ganadero de Cajamarca y del país? En que esto contribuye a reducir cerca del 40% del costo de alimentación del ganado. Y eso realmente ya es una gran contribución desde nuestro sector al sector ganadero, porque estamos solucionando un problema importante, que es los elevados costos de producción y que vemos siempre pues que los precios por el litro de leche se van manteniendo. Hemos encontrado también la oportunidad de trabajar y de fortalecer asociatividad, buscando oportunidades en el mercado para los productores, convirtiéndolos en actores del sector, de la cadena productiva. Y esto ha ido acompañado de buscar dar un paso más allá. Hemos encontrado 7 plantas transformadoras de leche que producen sus quesos, que producen sus yogurts, y que nosotros, a través de un proceso de capacitación, de desarrollo de competencias y también de implementación, hemos logrado fortalecerlas y lograr diversificar la producción. 15 organizaciones del ámbito fueron fortalecidas en asociatividad, en gestión comercial, y han aumentado y han mejorado su autonomía. Y algo importante, 4 de ellas lograron acreditar y lograron articularse con el Programa Nacional Agroideas. Lograron un financiamiento de 4 planes de negocios por cerca de 2.2 millones de soles, que les está permitiendo implementar y mejorar sus sistemas productivos bajo el acompañamiento de la alianza Newmont Foncreagro, Newmont Yanacocha y el Ministerio de Agricultura a través del programa Agroideas. ¿Qué hemos logrado con este modelo? Con este modelo hemos logrado incrementar en más del 173% la productividad anual. Cuando llegamos a la zona, una vaca producía poco menos de 5 litros diarios. Actualmente una vaca está produciendo cerca de 15 litros diarios a través de todo este sistema de mejoramiento. Una familia producía poco más de 5.500 litros al año y actualmente está produciendo más de 15.000 litros al año. Y sus ingresos también se vieron reflejados en un aumento a través de este modelo. Cuando llegamos, una familia tenía poco más de 4.100 soles de ingresos anuales solo por venta de leche. Era muy complicado para ellos, era muy difícil. Actualmente, las familias en nuestro ámbito que trabajan bajo el modelo ganaderos de altura tienen cerca de 20.000 soles anuales, que todavía es poco, que el reto todavía nos tiene que decir que podemos lograr más cosas, más eficiencia y que este modelo se vaya sosteniendo y vaya escalando. ¿Qué hemos aprendido y qué nos estamos llevando de ganaderos de altura? Nos hemos dado cuenta y hemos visto a través de los diferentes espacios de interacción que es un modelo territorial replicable, que ha transformado sistemas tradicionales de crianza de baja productividad en un modelo eficiente y sostenible, que tiene mucho camino todavía, que tiene un impacto desde la gestión hídrica, desde la promoción de la valorización de residuos y convertirlos en productos de mejor valor, también tiene un impacto ambiental, que mejora los ingresos y las capacidades de las familias y que fortalece la organización y fomenta las alianzas, que basa su sostenibilidad también en las capacidades locales, que los promotores y los líderes locales están dando continuidad a estas actividades que en un inicio las daba el proyecto. ¿Qué queremos? Queremos escalar este modelo. Proponemos que este modelo pueda incorporarse en alguna política pública. Hace poco hemos recibido la visita de la Dirección General de Ganadería, que ha visto una gran oportunidad de poder promover réplicas en territorios adaptados a la zona. Que necesitamos ampliar las alianzas
para fortalecer la innovación, para fortalecer la sostenibilidad, el enfoque multiactor que nos permita conseguir una gestión territorial adecuada. Y finalmente, que también estamos haciendo un trabajo actualmente con el Ministerio de Agricultura, es sistematizar esta experiencia y transferirlas, tratando de adaptarlas a otros territorios. Me hubiera gustado mostrar un video, ya no me va a dar el tiempo, pero de todas maneras les agradezco a todos por estar aquí. Muchas gracias y que sea un bonito Perumín para todos. Muchísimas gracias, Alex. Solamente me permite una pregunta rápida, es justamente ¿cómo has involucrado al Estado? Porque ustedes han hecho una labor larga, sostenida, súper productiva y con muchos resultados, pero ¿cómo sientes que el Estado se puede involucrar en esto un poco más? Breve, por favor. Sí, bueno, estamos en el mismo territorio y desarrollamos actividades similares. Desde el momento en que tenemos objetivos comunes como la gestión hídrica, como el fortalecimiento de la productividad, nosotros hemos desarrollado alianzas, hemos tenido un acercamiento importante de tal manera que lleguemos a hacer un modelo de colaboración. Lo que buscamos es sumar, generar eficiencias y creo que la participación, la voluntad del gobierno a través de los programas especializados, el programa subsectorial de irrigación, el SENASA, el INIA, el programa Agroideas, han sido socios importantes en la consecución de estos objetivos y no dejando de lado el sector académico a través de la Universidad Nacional de Cajamarca y las comunidades. Bien, muchas gracias. Y ahora damos pase a la señorita Crista Quiroz. Ella nos va a exponer sobre el tema abastecimiento de cal y caliza como una estrategia de valor compartido en la unidad minera Atajo Abierto. Adelante. Gracias. Muy buenos días, estoy encantada de poder compartir con ustedes este tema que realmente nos apasiona. Yo soy ingeniera de planeamiento a largo plazo y he aprendido mucho en las operaciones donde he estado, que realmente cuando trabajamos en planes hacia el futuro, necesitamos evaluar todos los ejes. Cuando lo pensamos de esta manera, nos tenemos que también conectar con otras áreas. Nosotros muchas veces en planeamiento nos enfocamos solamente en lo técnico, en cuánto producimos, cuánto nos cuesta, o inclusive cuál es el precio del metal a futuro, y muchas veces ese es el punto de decisión. Sin embargo, también nos damos cuenta, hoy más que nunca, que la minería es un eje que realmente impulsa el desarrollo. Y es por eso que también nuestros stakeholders, las comunidades y el medio ambiente, se vuelven parte también de este rompecabezas. Cuando estuvimos analizando este caso de estudio, nosotros en la operación éramos tradicionalmente una mina de oro, y estábamos en la transición a ser una mina de cobre. Cuando esto ocurrió, nos dimos cuenta que el proceso iba a ser mucho más complejo de forma metalúrgica, y es ahí donde la cal y la caliza entraron como una variable importante en el juego. La cal es como saben, se encuentra en la naturaleza, básicamente pasa por procesos de perforación y voladura. En cambio, la caliza es el resultado de someter a la cal a altas temperaturas en hornos para así poder obtener el polvo. Entonces, la cal entiéndase como una roca dura y la caliza como un polvo, que también ambos se utilizan en el proceso metalúrgico, sobre todo en la minería de cobre. Entonces, esta estrategia es realmente integradora y lo que queremos es proponer una metodología que no sea simplemente cualitativa como generalmente ocurre. Si bien es cierto, el juicio de expertos, la experiencia de nuestro equipo técnico es muy importante, también es necesario que las personas que nos escuchan, nuestros stakeholders, tanto inversionistas como comunidades, puedan entender que hay mucho más análisis atrás. Entonces, de repente me pueden ayudar con la siguiente. Ahí está. Muchas gracias. Sabemos que hoy más que nunca tenemos una complejidad socioambiental bastante interesante. Tenemos conflictos sociales, demandas ambientales, exigencias también de nuestras comunidades.
Sufrimos también con riesgos de paralización. La minería en el Perú lamentablemente tiene un historial de percepción negativa debido a demandas no atendidas, bajo empleo local y por supuesto beneficios percibidos como limitados. Y la necesidad estratégica de poder integrar de manera conjunta lo social, ambiental y lo económico. Y por supuesto la necesidad de desarrollar clústeres. Estos clústeres son una herramienta para poder fortalecer la participación local, nacional y, por supuesto, desarrollar mucho más las economías de toda la región. Entonces, ¿qué es el valor compartido? El concepto del valor compartido fue introducido por Porter y Kramer en el 2011 y va mucho más allá de la responsabilidad corporativa. Va mucho más allá de generar un proyecto pequeño o responder a una necesidad, a un pedido, de hacer un proyecto que sea a corto plazo, sino de involucrar a la comunidad como parte de las personas o como parte de las accionistas que entran en la cadena de valor. Es decir, si la mina extiende su vida de operación, también el productor local va a seguir creciendo. Mientras más se produzca, más también se va a demandar de las comunidades locales, básicamente. Entonces, necesitamos generar una fuente genuina de oportunidades de negocio. No solamente a nivel de costo, no solamente es voy a comprar el almuerzo del proveedor local, sino realmente, oye, la cal y caliza se vuelven un factor importante y tú como proveedor local me la puedes vender. Entonces, no es filantropía, no es una compensación, es realmente integrar a la sociedad como parte del juego. La propuesta de valor que estamos planteando es la herramienta para medir cuantitativamente el valor compartido. Como lo decía, de manera social, ambiental y económica, este modelo integrado realmente optimiza simultáneamente la rentabilidad económica y, por supuesto, promueve el desarrollo de clústeres. De esta manera, esta también se convierte en una herramienta replicable, que otras empresas mineras pueden usar, que pueden también tomar como fuente de información, es fácilmente replicable y básicamente integra los factores y luego los normaliza para compararlos en la misma unidad de medida. Entonces, nosotros evaluamos 10 escenarios. Por lo general, esto lo hacemos siempre en planeamiento. Hacemos árboles de casos, planteamos diferentes variables de decisión para determinar de todo este eje y árbol de alternativas, ¿cuál realmente sería la que nos da más valor? La operación minera tenía una cantera propia llamada cantera Roca y teníamos 6 escenarios con nuestra cantera propia donde nosotros mismos extraíamos la cal y producíamos cal en nuestros hornos. Los 4 otros escenarios no tienen cantera, es decir, que toda la fuente de cal y caliza era externa. También planteamos tener un nuevo molino, porque como sabemos, si bien es cierto la perforación y la voladura en la zona de canteras se trata de hacer lo más selectiva posible, realmente en una mina grande no tenemos todos los equipos para hacer un minado tan selectivo, por lo tanto, el hacer un rechancado del material realmente nos incrementaba en $6 por tonelada de la producción, pero realmente generaba mejores resultados en la producción de cal. Y por último, teníamos la oportunidad de hacer una ampliación de la cantera actual o adquirir una nueva cantera que sea operada por externos o simplemente que una nueva cantera de los vecinos de las zonas aledañas pueda producir en su totalidad toda la producción. De esta manera llegamos a estos 10 escenarios que evaluamos. La franja roja involucra cuánto es realmente la producción de la propia empresa minera. La franja amarilla indica cuánto se está comprando de los externos o de los proveedores locales. Y el verde es Cementos Nacional, que es la producción, digamos, de algún productor a nivel nacional que no está en la zona de influencia. Como pueden ver, no hay la barra verde porque el objetivo era eliminar cualquier fuente que no realmente estuviese directamente relacionada con la mina, para generar mayor valor a nuestros productores locales. ¿Puede avanzar con la siguiente, por favor? Perfecto. Entonces, por el lado social, tenemos diferentes autores que hablan de cómo es que el desarrollo empresarial genera valor
a nivel social. No estamos inventando la pólvora. Hay autores que ya han desarrollado investigaciones desde hace muchos años. Una de las más antiguas que tomamos es de 1996. Y realmente sabemos que la competitividad de las zonas locales aumenta cuando la empresa minera los impulsa, los capacita, se involucra. Y por supuesto, somos vecinos, estamos trabajando todos impulsando hacia un mismo objetivo. Entonces, la materia prima realmente está disponible en la geografía de la zona. Ahora lo interesante es cómo hacemos que los proveedores se sientan parte de esa cadena de valor. Entonces, para la dimensión social, en simple tenemos 3 importantes variables. Primero es la concentración geográfica. Evaluamos cuál es la proximidad de los proveedores, cuántos empleados locales se tienen en base a los empleados totales de la empresa minera y de la contratista. En los conocimientos y habilidades, las capacitaciones que ellos reciben en temas de gestión y capacitaciones técnicas. Porque como sabemos, no basta con simplemente darle trabajo a la mano de obra no calificada. Hay que entrenarlos, hay que calificarlos, hay que hacerlos sentir capaces y que ellos también puedan desarrollar sus propios emprendimientos para que nos puedan servir realmente en una cadena de valor mucho más amplia. Y por supuesto, la cantidad de producto derivado, ¿cuánto nos están vendiendo? Por el otro lado, los conceptos de dimensión ambiental. ¿Cómo es que reducimos el impacto económico haciendo un uso más eficiente de la energía y cómo hacemos también uso de la economía circular? Respecto a este punto, lo que ahora estábamos observando es que en el proceso de producción de cal y caliza hay muchas partículas finas que no se estaban aprovechando porque básicamente se utilizaban para lastre o para mantenimiento de vías y evaluamos cuánto es que realmente usar estos finos dentro del proceso metalúrgico nos podrían ayudar. Determinamos que en el uso eficiente de energía tenemos la cal fina, la cal gruesa y la caliza de diferentes fuentes. Entonces, dependiendo de su distancia hacia la operación, evaluamos cuán eficiente era comprar de una fuente u otra y cuánto realmente impacto ambiental esto significaba. Y la cal reutilizada, como le mencionaba, cuánto es que de la cal de finos se podía reutilizar y aplicar en nuestro proceso metalúrgico. Y por último, la dimensión económica, que ya todos conocemos. Nuevamente estamos evaluando el free cash flow, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el PI y el all-in sustaining cost. Entonces, estos 5 factores normalmente los encontramos en cualquier hoja de evaluación financiera. Están respaldados también por las evaluaciones técnicas que siempre hemos hecho en gran minería. Entonces, en cualquier curso de finanzas lo podemos encontrar. Entonces, pues hay que integrar todo para evaluar realmente cuánto valor se está generando económicamente, porque al final es una suerte de hoja financiera donde se multiplica el tonelaje por el costo unitario y las ganancias que estamos obteniendo al utilizar la cal o caliza de una fuente u otra. Entonces, estamos evaluando las variables económicas, sociales y ambientales ya mencionadas y así integramos todo en una sola matriz. Entonces, ¿qué encontramos? Que el free cash flow está en millones de dólares, el valor actual neto también, pero la tasa interna de retorno se muestra en porcentajes, el valor económico en porcentaje, el all-in sustaining cost en dólares por onza equivalente y las demás en puntajes de 1 a 5 dependiendo de cuál es la distancia más cercana, es un punto, la distancia más lejana es 5 puntos. Y este tipo de información nos encontramos todos los días. Y realmente, ¿cómo vamos a comparar papas con uvas? No se puede comparar unidades tan distintas en un entorno normal. Así que la propuesta metodológica es la transformación de datos a través de normalización y discretización. Herramientas que también ya existen, tienen respaldo metodológico y lo que hacemos es tomar una información, una data real que como podemos ver arriba es dispersa en diferentes unidades y la normalizamos en una sola escala de 0 a 100. Entonces, para ello, hacemos la estimación de cuánto es el valor mínimo del rango, cuánto es el valor máximo del rango y se distribuye en 10 partes iguales. De ese modo podemos normalizar la data y medir todo, ya no en porcentajes, en millones de dólares, en dólares por onza equivalente, sino en rangos de 0 a 100. Si es que es un valor muy bajo, está en el primer cuartil de 0 a 25, si es un valor más alto, en el valor de 75 a 100. Básicamente se manejan rangos.
Y la discretización es agrupar y realmente dividir todas estas variables en rangos iguales. Entonces, son herramientas que existen, que tienen respaldo matemático, y básicamente lo que hacemos es estandarizar. Ahora sí estamos comparando papas con papas, apples with apples, y hacemos un score, ¿no? Dividimos todo, sabemos que ambos, tanto los factores económicos, ambientales y sociales, tienen la misma relevancia, y hacemos una multiplicación de matrices, y de este modo podemos determinar cuál es el escenario de todos los 10 que tiene el mejor valor económico, el mejor valor social y el mejor valor ambiental. Y si bien sabemos que no va a haber un escenario perfecto, sí podemos evaluar cuál es que tiene mejor resultado. Por ejemplo, en este caso, el caso con Cantera Roca, que tenía mejor valor social, económico y ambiental, es el CR4, y el CR6, y el sin Cantera Roca era el SR4, porque tenía mayor compra de local, pero también cuando se compra mucho de los externos también podemos ver que hay mucha incertidumbre, ¿no? de paralizaciones o de tener un monopolio. Entonces, el escenario que ganó realmente era el que tenía mayor equilibrio entre comprar un 60%, producir un 40% y comprar el resto, ¿no? Así que, en conclusión, realmente la herramienta que se propone es cuantitativa y práctica. Tratamos de estandarizar y medir con la misma regla tanto los factores económicos, sociales y ambientales. Hacemos una evaluación integrada de variables y realmente lo que hemos determinado de esta forma es ver que el abastecimiento equilibrado es el más ideal, donde la mina puede producir hasta 60% de cal y caliza local y el resto lo puede comprar de proveedores locales, y de este modo también fortalecer los clústeres. Y por supuesto, cada proyecto es único. Sin embargo, este modelo es replicable en otras operaciones. Se utilizan herramientas matemáticas de programación lineal, hacemos normalización de datos, ranking, hacemos estandarización de resultados, que realmente puede ayudarnos a estandarizar cómo es que nosotros vemos los resultados. Porque si bien sabemos que somos empresas donde todos trabajamos en conjunto, también es importante que las áreas sociales se preocupan por los intereses de su área, las áreas ambientales por su área. Entonces, cada uno, para que podamos realmente conectarnos y entendernos, es mejor pues poner a todos en una misma línea y darnos la misma importancia, dado que todos los ejes son muy valiosos. Y nada, quiero agradecer también a mi coautora, que es Débora Torres, que también es parte de este trabajo que fue desarrollado hace algunos años y que ya lo hemos podido presentar en este importante espacio. Creo que es una herramienta importante que todos podremos utilizar desde donde estamos, en nuestras empresas mineras o en nuestros emprendimientos, porque creo que sin duda hoy más que nunca todos somos parte del mismo equipo. Muchas gracias.